Para el canje del brevete A3C, de la categoría A3C, brevete del Perú. Pregunta número 71. ¿A qué se denomina peso bruto legal? ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular legal? Respuesta A. Peso total del vehículo, incluyendo tara más capacidad de carga legal. Esa es la respuesta, la opción A de la pregunta 71. Pregunta 71. ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular legal? Peso total del vehículo, incluyendo tara más capacidad de carga legal. Pregunta 70. Para hacer una comparación. ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular? Peso bruto vehicular. Respuestas: opción C. Peso total del vehículo determinado por el fabricante, que incluye la tara y la capacidad de carga. Y la pregunta 71. ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular legal? Peso total del vehículo incluyendo la tara más capacidad de carga legal. Y en la respuesta 70 es la opción C. Peso total del vehículo determinado por el fabricante, que incluye la tara y la capacidad de carga, o sea, el peso completo. Respuesta 71. Pregunta 71. ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular? Peso total del vehículo, incluyendo la tara más capacidad de carga legal. Pregunta 72. ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular combinado? ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular combinado? El peso bruto vehicular combinado es la opción B. Peso bruto vehicular de la combinación camión más remolque. Pregunta 72. ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular combinado? Peso bruto vehicular de la combinación camión más remolque. Pregunta 73. ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular combinado legal? Peso bruto vehicular de la combinación remolcador más remolque según su configuración del vehículo, según su combinación vehicular. Respuesta 73, opción A. Pregunta 73. ¿A qué se denomina peso bruto vehicular combinado legal? Opción A. Peso bruto vehicular de la combinación remolque más remolcador más remolque según su configuración vehicular. Pregunta 73. ¿A qué se le denomina peso bruto vehicular combinado legal? Opción A. Peso bruto vehicular de la combinación remolcador más remolque según su configuración vehicular. Pregunta 74. ¿Para qué se emplea la quinta rueda? ¿Para qué se emplea la quinta rueda? Pregunta 74. Opción C. Para que acople el semirremolque. Pregunta 74. ¿Para qué se emplea la quinta rueda? Opción C. Para que se acople del remolque. Pregunta 75. Pregunta 74. Verifiquemos bien las opciones. ¿Para qué se emplea la quinta rueda? Opción A, opción B, opción C, opción D. La respuesta correcta es la opción C. Para que se acople al semirremolque. ¿Para qué se emplea la quinta rueda? La quinta rueda, dice para que se acople el semirremolque en la opción B, y la C para que se acople el semirremolque y el remolque. Pregunta 74. ¿Para qué se emplea la quinta rueda? ¿Como repuesto de las llantas del vehículo? No. ¿Para que se acople el remolque? No. Opción C. Para que se acople el semirremolque. La quinta rueda es para que se acople el semirremolque. Opción C. Pregunta 74. ¿Para qué se emplea la quinta rueda? Opción C. Para que se acople el semirremolque. La quinta rueda es para el semirremolque. ¿Cuál es la profundidad? Pregunta 75.
Figuramos bien la pregunta 74. ¿Para qué se emplea la quinta rueda? Opción C. La quinta rueda es para que se acople el semirremolque. ¿Ya? Pregunta 75. ¿Cuál es la profundidad mínima en las ranuras principales situadas en la zona central de la banda de rodamiento del neumático para un vehículo de categoría N3? 2 milímetros. Opción A. ¿Cuál es la profundidad mínima de las ranuras principales situadas en la zona central de la banda de rodamiento del neumático para un vehículo de categoría N3? 2 milímetros. ¿Cuál es la profundidad? Pregunta 75. ¿Cuál es la profundidad mínima en las ranuras principales situadas en la zona central de la banda de rodamiento de los neumáticos para un vehículo de categoría N3? 2 milímetros. Pregunta 76. ¿Cuál es la tolerancia del peso bruto vehicular máximo? ¿Cuál es la tolerancia del peso bruto vehicular máximo? El 3%. ¿Cuál es la tolerancia? ¿Cuál es la tolerancia del peso bruto vehicular máximo? 3%. Pregunta 76. ¿Cuál es la tolerancia del peso bruto vehicular máximo? Opción C, 3%. ¿Cuál es la tolerancia del peso bruto vehicular máximo? Opción C, 3%. Tiene opción A, opción B. La pregunta correcta es, la respuesta correcta de la pregunta 76 es la opción C, 3% o 3%. ¿Cuál es la tolerancia del peso bruto vehicular máximo? 3%. Continuamos a la pregunta 77. El peso bruto máximo permitido por el CNTT es de 48 toneladas. ¿Cuál es el peso bruto máximo? ¿Cuál es el peso bruto máximo permitido por el CNTT? Yo creo que es Sutran. ¿Cuál es el peso bruto máximo permitido? 48 toneladas. Eso es lo que pesa una gandola. Puede cargar. Pregunta 78. ¿Qué definición corresponde a los vehículos de categoría N3? ¿Qué definición corresponde a los vehículos de categoría N3? Vehículos de peso bruto vehicular, opción A. Vehículos de peso bruto vehicular mayores de 12 toneladas. ¿Qué? Pregunta 78. ¿Qué definición corresponde? ¿Qué definición corresponde? ¿Qué definición corresponde a los vehículos de categoría N3? Vehículos de peso bruto vehicular mayores a 12 toneladas. Los vehículos, ¿qué definición corresponde? ¿Qué definición corresponde? ¿Qué definición corresponde a los vehículos de categoría N3? Opción A. Vehículos de peso bruto vehicular mayores de 12 toneladas. Pregunta 78. ¿Qué definición corresponde a los vehículos de categoría N3? Vehículos de peso bruto vehicular mayores de 12 toneladas. Pregunta 79. ¿A qué se denomina mercancía especial? Mercancía peligrosa, opción C. Mercancía peligrosa o indivisible que para ser transportada excede los límites de peso. Medidas permitidas. ¿A qué se denomina mercancía especial? Mercancía peligrosa, indivisible, a que se transporta y excede los límites de peso y medidas permitidas. Pregunta 79. ¿A qué se denomina mercancía especial? Mercancía peligrosa o indivisible que para ser transportada excede los límites de peso y medidas permitidas. Opción C. Pregunta 79. ¿A qué se denomina mercancía especial? Opción C. Mercancía peligrosa, indivisible que se transporta. No. Opción C. Mercancía peligrosa, indivisible que para ser transportada excede los límites de peso o medidas permitidas. Pregunta 80. Para vehículos de categoría N, la altura de la carrocería no podrá superar en más del
50%, que es la opción A. Para leer la pregunta de una vez. Pregunta número 80. Para vehículos de la categoría N, la altura de la carrocería no podrá superar en más de 50% de la altura de la cabina original del vehículo. No podrá superar. 80. Pregunta 80. Para vehículos de la categoría N, la altura de la carrocería no podrá superar más del 50%, que es la opción A, la opción correcta de esa pregunta, de la altura de la cabina original del vehículo. Opción A, 50%. Para vehículos de categoría N, la altura de la carrocería no podrá superar más del 50% de la altura de la cabina original del vehículo. Esta es la pregunta 80. De la cabina de la categoría N. Los vehículos de categoría N, los vehículos de categoría N, los vehículos de la categoría N, la altura de la carrocería no podrá superar en más del 50% de la altura de la cabina original del vehículo. Pregunta número 80. Los vehículos de categoría N, la altura de la carrocería no podrá superar en más del 50%, que es la respuesta correcta, que es la A, de la altura de la cabina original del vehículo. Pregunta número 80. Los vehículos de categoría N, la altura de la carrocería no podrá superar en más del 50% de la altura de la cabina original del vehículo. Pregunta número 81. Los vehículos con carga pueden circular con el eje retráctil retraído en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Respuesta correcta, no, está prohibido. Pregunta número 81. El vehículo con carga puede circular con el eje retráctil retraído por el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Respuesta correcta es la opción B, no, está prohibido. Pregunta 81. El vehículo con carga puede circular con el eje retráctil retraído por el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Opción B, no, está prohibido. Pregunta opción B. Pregunta 81 otra vez de nuevo para grabar. El vehículo con carga puede circular con el eje retráctil retraído por el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Opción B, no, está prohibido. Pasamos a la pregunta 82. 82. ¿Cuáles son las medidas preventivas vigentes en el Reglamento Nacional de Vehículos? Opción C. Reestiva de la mercancía. Descarga de la mercancía en exceso de internamiento vehicular. Pregunta número 82. ¿Cuáles son las medidas preventivas vigentes en el Reglamento Nacional de Vehículos? Opción C. Reestiva de la mercancía y descarga de la mercancía en exceso e internamiento del vehículo. Pregunta 82. ¿Cuáles son las medidas preventivas vigentes en el Reglamento Nacional de los Vehículos? Opción C. Reestiva de la mercancía. Reestiva de la mercancía. Descarga de la mercancía. Reestiva y descarga de la mercancía en exceso e internamiento del vehículo. Pregunta 82. ¿Cuáles son las medidas preventivas vigentes en el Reglamento Nacional de Transporte? Opción C. Reestiva de la mercancía. Descarga de la mercancía en exceso e internamiento del vehículo. Opción C. Pasamos a la pregunta 83. 83. ¿Con qué porcentaje adicional se sanciona la reincidencia de la comisión de infracciones muy graves? Un 50%. De la opción A. ¿Cuál es el porcentaje adicional? ¿Con qué porcentaje adicional se sanciona la reincidencia de la comisión de infracciones muy graves? A. 50%.
Pregunta 84. ¿Es la categoría de la licencia de conducir a clase A que se autoriza a conducir vehículos de categoría 3A y 3B? De la opción B, clase A 3C. Es la profesional, la que estoy presentando yo. Pregunta 84. ¿Es la categoría de licencia de conducir de clase A que autoriza a conducir vehículos de categoría 3A y 3B de manera indiferente? Es la opción B, clase A, categoría 3C, la profesional. Pregunta 84. ¿Es la categoría de licencia de conducir de clase A que autoriza a conducir vehículos de categoría 3A, 3B de manera indiferente? Opción B, clase A, 3C. Pregunta 85. La licencia de conducir de categoría A3C tendrá una vigencia de 3 años. Es esta licencia que estoy presentando yo. Esta es la licencia especial, 3 años. La licencia de conducir de clase A, categoría 3C, tendrá una vigencia de, opción A, 3 años. Pregunta 85. La licencia de conducir de clase A, categoría 3C, tendrá una vigencia de 3 años. Pregunta 86. La licencia clase A 3C permite conducir vehículos señalados en la categoría 1, 2, 3 y 3B. Todas, porque es profesional. Todas las anteriores. Pregunta 86. La licencia clase A categoría 3C permite conducir vehículos señalados en la categoría opción A 1, opción B 2, opción T 3 y A 3B. Y la opción D, todas las anteriores, porque es la profesional. Menos moto. Para conducir vehículos de transporte terrestre de materiales peligrosos, necesita contar con la licencia que corresponde a la categoría del vehículo que transporta los materiales peligrosos. Claro, es correcto. Es necesario contar con la licencia que corresponde a la categoría del vehículo que transporta los materiales peligrosos. Para conducir vehículos de transporte terrestre de materiales peligrosos, es necesario contar con la licencia que corresponda, a la categoría del vehículo que transporta los materiales peligrosos. Para conducir vehículo, pregunta 87, para conducir vehículo de transporte terrestre. Para conducir vehículo de transporte terrestre, para conducir vehículos de transporte terrestre de materiales peligrosos, es necesario contar con la licencia que corresponda a la categoría del vehículo que transporta los materiales peligrosos. Opción B, es. Pregunta 87. Para conducir vehículos de transporte terrestre de materiales peligrosos, una coma, un espacio y ahí va, que es la opción B. Es necesario contar con la licencia que corresponda a la categoría del vehículo que transporta los materiales peligrosos. Te está afirmando la respuesta, es una afirmación. Es una pregunta y tienes que poner la afirmación. ¿Cuál es la afirmación correcta? La opción B. Es. Para conducir vehículos de transporte terrestre de materiales peligrosos, la respuesta correcta es la B, donde vaya en el espacio. Es necesario contar con la licencia que corresponda a la categoría del vehículo que transporta los materiales peligrosos. Opción B es. Vamos a la pregunta 88. ¿Qué instrumento es obligatorio para que la autoridad pueda controlar la velocidad en un bus interprovincial? GPS. Me la pusieron el otro día. ¿Qué instrumento es obligatorio para la autoridad? Pregunta 88. ¿Qué instrumento es obligatorio para que la autoridad pueda controlar la velocidad de un bus interprovincial? El GPS. ¿Qué instrumento es obligatorio para que la autoridad pueda controlar la velocidad de un bus interprovincial? Opción B, un GPS. Pregunta 88. ¿Qué instrumento es obligatorio para que la autoridad pueda controlar la velocidad de un bus interprovincial? Opción B, un GPS.
dice varias cosas que tienen coherencia, pero no tienen. Dice, opción A, velocímetro. Opción B, GPS. Opción C, un modem. Opción D, un tacómetro. Pregunta 88. ¿Qué instrumento es obligatorio para que la autoridad pueda controlar? ¿Qué instrumento es obligatorio? Pregunta 88. ¿Qué instrumento es obligatorio para que la autoridad pueda controlar la velocidad de un bus interprovincial? Opción B, un GPS. Un GPS. Dicen así. ¿Qué instrumento? Pregunta 88. ¿Qué instrumento es obligatorio para que la autoridad? ¿Qué instrumento es obligatorio para que la autoridad pueda controlar la velocidad en un bus interprovincial? El GPS. Ah, sí, porque el GPS cuando tú vas en la broma, te marca cuánto va. De una. Pregunta número 89. ¿Cuál es la desventaja de utilizar suspensión neumática en vez de suspensión mecánica de alto mantenimiento? ¿Cuál es la desventaja de utilizar la suspensión neumática en vez de suspensión mecánica? Un alto rendimiento. Pregunta 89. ¿Cuál es la desventaja de utilizar la suspensión neumática en vez de suspensión mecánica? Alto mantenimiento. Pregunta 90. ¿Cuál de los siguientes elementos no está vinculado al dispositivo de ubicación de conexión inalámbrica? ¿Cuál de los siguientes elementos no está vinculado al dispositivo de ubicación de conexión inalámbrica? A mí me la pusieron ese día. Solo se usa en cobertura satelital. Opción D. ¿Cuál cobertura satelital? Se conecta Bueno. ¿Cuál de los siguientes elementos no está vinculado a un dispositivo de ubicación de conexión inalámbrica? Opción A, batería de respaldo. B. Solo se usa en cobertura satelital. ¿Cuál de los siguientes elementos no está ¿Cuál de los siguientes elementos no está vinculado al dispositivo de ubicación de conexión inalámbrica? ¿Cuál de los siguientes elementos no está vinculado al dispositivo de ubicación de conexión inalámbrica? Opción D. Solo usa cobertura satelital. Solo usa cobertura satelital. ¿Cuál de los siguientes elementos no está vinculado al dispositivo de ubicación de conexión inalámbrica? Opción D. Solo usa cobertura satelital. Pregunta 91. ¿Qué elementos del sistema de suspensión no corresponden para ser usado en semirremolque? Ya respondí bien ese día porque la vi en esta misma broma, pero en las preguntas. ¿Qué elemento del sistema de suspensión no corresponde para ser usado en el semirremolque? El resorte. Opción C, el resorte. ¿Qué elemento del sistema de suspensión no corresponde para ser usado en semirremolque? ¿Qué elemento del sistema? Pregunta número 91. ¿Qué elemento del sistema de suspensión no corresponden para ser usados en semirremolque? Opción C, el resorte. ¿Qué elemento del sistema? Pregunta 91. ¿Qué elemento del sistema de suspensión no corresponden para ser usado en semirremolque? Opción C, resorte. Pregunta 92. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte regula. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte regula. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte regula. La opción B, el Servicio de Transporte Terrestre de Personas y Mercancías. Opción B, el Servicio de Transporte Terrestre de Personas y Mercancías. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte regula el Servicio de Transporte Terrestre de Personas y Mercancías. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte regula el Servicio de Transporte Terrestre de Personas y Mercancías. Opción B,
el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías. Pregunta 92. El Reglamento Nacional de Transporte, el Reglamento Nacional de Transporte, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte regula, opción B, el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías. Pregunta 93. Con relación a las obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre, marque la alternativa correcta. Puede oponerse, opción B, puede oponerse a la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad que corresponde. Con relación a las obligaciones del conductor, con relación a las obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre, marque la alternativa correcta. Puede oponerse a la labor de supervisión y fiscalización a la autoridad competente. Pregunta 93. Con relación a las obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre, marque la alternativa correcta. Opción D. Puede oponerse a la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad competente. Vamos a leerla completa, porque está confusa esta pregunta. Pregunta 93. Pregunta 93. Con relación a las obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre, marque la alternativa correcta. Opción B. Opción A. Debe ser titular de la licencia de conducir de la clase y categoría que corresponde al vehículo que conduce. Opción B. Debe portar su licencia de conducir vigente, así como los documentos del vehículo. Opción C. Debe conducir solo vehículos habilitados por la autoridad competente. Y la opción correcta es la opción D. Puede oponerse a la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad competente. Pregunta número 93. Pregunta número 93. Con relación a las obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre, marque la alternativa correcta. D. Puede oponerse a la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad competente. Pregunta 93. Con relación a las obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre, marque la alternativa correcta. Opción D. Puede oponerse a la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad competente. Pregunta 94. Pregunta 94. La edad máxima. Esta me reventaron el culo. Esta la vi yo. ¿Qué es donde quería llegar? La edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre es 70 años. Y yo puse que 55. Entonces que me rasparon. La edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre es de 70 años. No, un viejo de 70 años manejando no joder, pero mata un poco de gente que dormir. No joder, es locura. La edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre es de 70 años. Pregunta 94. La edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre es de 70 años. Pregunta 94. La edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre es de 70 años. Pregunta 94. La edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre es de 70 años. 70 años. Pregunta 95. En el servicio de transporte de personas de ámbito nacional, la habilitación vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado en opción A, en cualquiera de las rutas autorizadas del transporte a nivel nacional. Pregunta 95. En el servicio de transporte de personas de ámbito nacional, la habilitación vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado en opción A, en cualquiera de las rutas autorizadas del transportista a nivel nacional. Opción A, en cualquiera de las rutas autorizadas
del transportista a nivel nacional. Pregunta 95. En el servicio, pregunta 95. En el servicio de transporte de personas de ámbito nacional, la habilitación vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado, opción A, en cualquiera de las rutas autorizadas del transportista a nivel nacional. Pregunta 95. En el servicio de transporte de personas de ámbito nacional, la habilitación vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado en la opción A, en cualquiera de las rutas autorizadas del transportista a nivel nacional. Pregunta 96. El servicio de transporte regular de personas es aquel que se presta, opción B, con regularidad y uniformidad. Con regularidad y uniformidad. Con regularidad y uniformidad. Pregunta 96. El servicio de transporte regular de personas es aquel que se presta, opción B, con regularidad y uniformidad. Pregunta 96. El servicio de transporte regular de personas es aquel que se presta, opción B, con regularidad y uniformidad. Pregunta 97. Si un conductor atenta contra la integridad física del inspector durante la realización de sus funciones, será sancionado con, opción C, cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener una licencia de conducir y una multa de 0,5 unidad tributaria. Medio unidad tributaria. Opción C. No. Golpea un picareta le quitan la licencia de por vida. Cancela, mira qué es lo que dice aquí. Pregunta 97. Si un conductor atenta contra la integridad física de un inspector durante la realización de sus funciones, será sancionado con, opción C, cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener una nueva licencia de conducir y una multa de 0,5 unidad tributaria. Opción C. Si un conductor atenta contra la integridad física del inspector durante la realización de sus funciones, será sancionado con la opción C, cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener nueva licencia de conducir y una multa de 0,5 unidad tributaria. Pregunta 98. ¿Cuál es el plazo que tiene el presunto infractor? ¿Cuál es el plazo que tiene el presunto infractor contados a partir del día siguiente de la notificación del inicio del procedimiento sancionador para presentar sus descargos? Opción C, 5 días hábiles. No lo sabía yo, y esa la contesté en estos días. Pregunta 98. ¿Cuál es el plazo que tiene el presunto infractor contado a partir del día siguiente de la notificación de inicio del procedimiento sancionador para presentar sus descargos? Opción C, 5 días hábiles. Pregunta 99. ¿A partir de qué edad el conductor de servicio de transporte deberá rendir y aprobar los exámenes médicos semestrales que establezca la Dirección General de Transporte Terrestre? Dirección General de Transporte Terrestre, a partir de los 65 años. Puede manejar hasta los 70 años, como dice la otra pregunta, pero anualmente tiene que presentar un examen médico. Exámenes médicos semestrales cada año. Semestrales no, semestrales cada 6 meses, huevón. Cada 6 meses pueden manejar hasta los 70 años, pero después de los 65 tiene que presentar cada 6 meses un examen. Cada 6 meses. Para poner al día. Pregunta 99. ¿A partir de qué edad el conductor de servicio de transporte deberá rendir y aprobar los exámenes médicos semestrales que establezca la Dirección General de Transporte Terrestre, DGTT? A partir de los 65 años. Opción C. A partir de los 65 años. Pero manejan hasta los 70, pero a partir de los 65 cada 6 meses tienen que hacerse los exámenes. Pregunta número 100. Si un presunto infractor paga voluntariamente, dentro de los 5 días hábiles,
paga voluntariamente dentro de los 5 días hábiles de levantada el acta de control la multa que corresponda al infractor, la multa que corresponda a la infracción imputada, este será reducida en 50% de su monto. Si paga entre los 5 días hábiles, le reduce 5% de su monto. 50%. Si un presunto infractor paga voluntariamente dentro de los 5 días hábiles de levantada el acta de control, la multa que corresponda a la infracción imputada, esta será reducida a 50%. Pregunta 101. El servicio de transporte terrestre por el elemento de transporte se clasifican en servicio de transporte terrestre de personas y mercancías mixto. Pregunta 101. El servicio de transporte terrestre por el elemento transportado se clasifica en opción A, servicio de transporte terrestre de personas y mercancías y mixto. Opción A. Pregunta 101. El servicio de transporte terrestre por el elemento transportado se clasifica en servicio de transporte terrestre de personas y mercancías y mixto. Pregunta 102. Es la medida preventiva que consiste en el traslado de vehículos fuera de la vía pública, dispuesto por la autoridad competente, Policía Nacional del Perú, autorizado cualquier medio eficaz proporcional a fin que se persigue. Remoción del vehículo. Es la medida preventiva que consiste en el traslado del vehículo fuera de la vía pública, dispuesto por la autoridad competente, Policía Nacional del Perú, utilizado cualquier medio eficaz y proporcional a fin que se persigue. Opción A. Remoción del vehículo. Es la medida preventiva que consiste en el traslado del vehículo fuera de la vía pública dispuesto por la autoridad competente, Policía Nacional del Perú, utilizando cualquier medio eficaz y proporcional a fin que se persigue. Opción A. Remolque del vehículo. Pregunta 103. Es la entidad encargada de supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte terrestre de personas, cargas y mercancías en ámbito nacional. La Superintendencia de Transporte Terrestre y Cargas, SUTRAN. Es la entidad encargada de supervisar, fiscalizar y sancionar la actividad de transporte terrestre de personas, cargas y mercancías en SUTRAN. Es la entidad encargada de supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte terrestre de personas, cargas y mercancías de ámbito nacional. Opción A, Superintendencia Nacional. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías, SUTRAN. Opción A. Pregunta 104. El servicio de transporte terrestre tiene como fin primordial. Opción A, satisfacer la necesidad de traslado por vía terrestre de personas y mercancías. Opción A. Opción B. Pregunta 104. El servicio de transporte terrestre tiene como fin primordial satisfacer la necesidad de traslado por vía terrestre a personas y mercancías. Pregunta número 105. ¿Qué sanción corresponde al conductor que presta servicio sin contar con autorización otorgada por la autoridad competente o en una modalidad de ámbito diferente al autorizado? Multa de una unidad tributaria. ¿Qué sanción le corresponde al conductor que presta servicio sin contar con autorización otorgada? ¿Qué sanción le corresponde al conductor que presta servicio sin contar con la autorización otorgada por la autoridad competente o en una modalidad de ámbito diferente al autorizado, una unidad tributaria? Opción A. Pregunta 106. Con relación a la jornada del conductor, marque la alternativa correcta.
Con relación a la jornada del conductor, marque la alternativa correcta. No debe exceder de 5 horas de conducción continua en el servicio diurno. No debe exceder de 5 horas de conducción continua en el servicio diurno, ni de 4 de horas en el servicio nocturno. 5 de día y 4 de noche. No puede, no puede pasar más de 5 horas rodando. Ni 4, 5 en el día y 4 de noche. Con relación a la jornada de conducción, marque la alternativa correcta. Opción A. No debes exceder las 5 horas de conducción continua en el servicio diurno, ni las 4 horas en el servicio nocturno, ni 5 de día y 4 de noche. 5 y 4, 5 de día y 4 de noche, borro ya. Con relación a la jornada de conducción, marque la alternativa correcta, 5 de día y 4 de noche. No debe exceder de las 5 horas, opción A. 107. La hoja de ruta electrónica se debe elaborar al inicio del servicio. La hoja de ruta electrónica se debe elaborar, opción C, antes del inicio del servicio de transporte terrestre. Pregunta 107. La hoja de ruta electrónica se debe elaborar, opción C, antes del inicio del servicio de transporte terrestre. Si no, ¿cómo llega? Si no, ¿cómo sale? No. La hoja de ruta electrónica se debe elaborar antes del inicio del servicio de transporte terrestre. Opción C. Pregunta 108. El servicio de transporte terrestre de ámbito territorial se clasifica en servicio de transporte terrestre, opción C, servicio de transporte terrestre, ámbito provincial, de ámbito regional y de ámbito nacional, opción C. Regional, provincial y nacional. Provincial, regional y nacional. Opción C. Servicio de transporte terrestre de ámbito provincial, ámbito regional y de ámbito nacional. 108. El servicio de transporte terrestre para ámbito territorial se clasifica en territorial, por todo el territorio nacional. Servicio de transporte terrestre de ámbito provincial, ámbito regional y de ámbito nacional, opción C. Pregunta 108. El servicio de transporte terrestre por el ámbito territorial se clasifica en, opción C, servicio de transporte terrestre de ámbito provincial, de ámbito regional y de ámbito nacional. Pregunta 109. Es el documento que sustenta. Pregunta 109. Es el documento que sustenta el traslado de bienes por el transportista autorizado para prestar servicio de transporte terrestre de mercancías. Opción D. Guía de remisión del transportista. Guía de remisión del transportista. Pregunta número 109. Es el documento que sustenta el traslado de bienes por el transportista autorizado para el servicio de transporte terrestre de mercancías. Opción D. Guía de remisión del transportista. Pregunta número 109. Es el documento que sustenta el traslado de bienes por el transportista autorizado para el preste de servicio de transporte terrestre de mercancías. Guía de remisión del transportista. Vamos a leer bien la pregunta. Es el documento que sustenta el traslado de bienes por el transportista autorizado para prestar servicio de transporte terrestre y mercancía. Opción D. Guía de remisión del transportista. Pregunta 110. Si el conductor traslada a sabienda productos explosivos, inflamables, corrosivos, venenosos o similares en un vehículo de servicio de transporte de personas, comete una infracción calificada como opción A, muy grave. Pregunta 110. Si el conductor transporta a sabienda productos explosivos, inflamables, corrosivos, venenosos, similares en un vehículo de servicio de transporte de personas, comete una infracción calificada como muy grave. Opción A. Opción A, muy grave. Pregunta 110. Si el conductor transporta a sabienda productos explosivos, inflamables, corrosivos, venenosos o similares en un vehículo de servicio de transporte de personas, comete una infracción calificada como opción A, muy grave.
Pregunta 111. Es la persona natural o jurídica por cuyo encargo se transporte mercancías en un vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte público y mercancías. Opción C, generador de carga. Pregunta 111. Es la persona natural o jurídica. Es la persona natural o jurídica por su cuyo encargo se transporte mercancía de vehículos habilitados para la prestación del servicio de transporte público y mercancía. Opción C, generador de carga. Pregunta 111. Es la persona natural o jurídica por cuyo encargo se transporte mercancías en un vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte público de mercancías. Opción C, generador de carga. Pregunta 112. El inspector de transporte es la persona acreditada o homologada para realizar acciones de control o cumplimiento de infracciones de las normas de servicio de transporte. Opción A. Opción B, acciones de supervisión de incumplimiento o infracciones de normas de tránsito y transporte terrestre. Opción C, acciones de detención, incumplimiento o infracción y todas las normas de servicio de transporte terrestre. Y la opción D, todas las anteriores. El inspector de transporte es la persona acreditada o homologada para realizar todas las anteriores. Opción D. Pregunta 112. Pregunta 113. Los terminales terrestres son obligatorios para el servicio público de transporte regular de personas en el ámbito nacional, regional y provincial. Opción C, nacional, regional y provincial. Los terminales terrestres son obligatorios para el servicio público de transporte regular de personas en el ámbito. Opción C, nacional, regional y provincial. Nacional, regional y provincial. Pregunta 113. Los terminales terrestres son obligatorios para el servicio público de transporte regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial. Opción C. Los terminales terrestres son obligatorios para el servicio público de transporte regular de personas de ámbito. Opción C, nacional, regional y provincial. Pregunta 114. ¿En qué momento se debe elaborar la hoja de ruta electrónica? ¿En qué momento se debe elaborar la hoja de ruta electrónica? Opción C, ante el inicio del servicio de transporte terrestre. Lógico. 115. Es el documento expedido por la autoridad competente que acredita la habilitación del vehículo para prestar servicio de transporte. Tarjeta única de circulación. Opción D. Es el documento expedido por la autoridad competente que acredita la habilitación del servicio, acredita la habilitación del vehículo para prestar servicio de transporte. Es el documento expedido por la autoridad competente que acredita la habilitación del vehículo para prestar servicio de transporte. Opción D. Tarjeta única de circulación. La tarjeta única de circulación. Pregunta 116. En el servicio de transporte, la vigencia de la habilitación del conductor es. En el servicio de transporte, en el servicio de transporte, la vigencia de la habilitación del conductor es y de renovación automática una vez acreditada la vigencia de la licencia de conducir de la categoría que corresponda al vehículo habilitado. En el servicio de transporte, la vigencia de la habilitación del conductor es anual. Pregunta 116. En el servicio de transporte de vigencia de la habilitación del conductor es anual y de renovación automática una vez acreditada la vigencia de la licencia de conducir de categoría que corresponde al vehículo habilitado. La pregunta de 116 es la opción A.